De tema, un estudio reciente que se difundió de parte de Subban Córdoba y Asociados, realizado en 1855 casos entre el 17 y el 19 de enero, respecto de cómo la gente ve, aprueba o no, o qué siente respecto del nuevo gobierno de la nación, cómo cree la gente que dejó el gobierno Mauricio Macri, si empeoró, mejoró en este último tiempo. Muchas preguntas interesantes que se le hicieron a los casos estudiados en esta encuesta y ya estamos en comunicación con Paola Subban. Paola, buen día. Fernanda y Javier, te saludamos. ¿Cómo estás? Fernanda, Javier, ¿qué tal? Buenos días, ¿cómo están? Buenos días. Bueno, muchas gracias por atendernos. Queríamos un poco difundir este estudio. ¿Cuál es el principal número que ustedes están observando a partir de esta encuesta tan reciente? Es principalmente respecto de esto, ¿no? La percepción de la gente respecto de cómo ha quedado, cómo Mauricio Macri ha dejado el gobierno y cómo está hoy más o menos a un mes y 10 días del gobierno nuevo de Alberto Fernández. Sí, bueno, hay dos cuestiones que a nosotros nos han llamado la atención, o mejor dicho, son significativas en este estudio, porque es un estudio de verdad bastante extenso. Estamos todavía terminando de procesar algunos datos. Hemos procesado hasta ahora la parte que tenía que ver con la cuestión económica, y encontramos que la expectativa con respecto a el gobierno de Alberto Fernández, con respecto a la gestión, con respecto a el funcionamiento de la economía en general, y la perspectiva que eso genera de aquí a un año, por lo menos, que es lo que alcanzamos a preguntar, son realmente altas. Claro. Si tenemos en cuenta que la imagen de Alberto Fernández llega al 60% positiva, si tenemos en cuenta que la valoración de la gestión de gobierno hasta ahora, los puntos que los argentinos pueden evaluar con los pocos elementos que tenemos todavía, porque tiene solamente un mes en la gestión, es realmente alta. Bueno, hay una expectativa puesta en la gestión de Alberto Fernández que supera incluso su caudal de votos. Quiero decir, él ha obtenido un caudal de votos que se ve superado por la imagen positiva que tiene hoy en la Argentina. Esto habla de que la mayoría de los argentinos están comprometidos, por decirlo de alguna manera, en ponerle una expectativa positiva a la gestión de Alberto Fernández, sobre todo en términos de medidas económicas. En la calificación que hemos preguntado sobre las medidas económicas que ha tomado el gobierno, encontramos que el 40% de la gente opina que son las medidas correctas para sacar adelante el país. Mientras que el 28% más o menos opina que las medidas no van a lograr terminar con la crisis, y el 21% que son incorrectas y van a dañar el país. Pero otra de las cuestiones, yo te decía, hay dos cosas que nos llamaron la atención. La otra cuestión es la pobreza, que siempre cuando preguntamos cuál es el principal problema del país, en general tenemos un ranking de 10 problemáticas que son normalmente mencionadas por todos los argentinos en todas las mediciones. Una pregunta que hacemos de manera sistemática históricamente, y hemos visto cómo la pobreza ha trepado de un último lugar a un tercer lugar en ese ranking, con casi un 19% de las personas que opinan que es el principal problema en el país, después de la inflación y de la corrupción, que vuelve a tener un papel significativo que había perdido hace algunos meses atrás, cuando los argentinos estábamos concentrados en otras temáticas. Hoy quizás ese reflote por distintos hechos, y porque además se ha producido el aniversario de la muerte del fiscal Nisman, y estamos viendo la repercusión que tiene el documental sobre Nisman de Netflix. Bueno, ha habido toda una serie de noticias
en estos días que pueden haber hecho que los argentinos vuelvan a pensar que la corrupción sea un problema central en nuestro país, cuando hasta hace unos meses la encontrábamos después del 5º lugar. Paola, buen día. ¿Qué tal, Javier? Buen día. Buen día. Son especialistas y hacen mucho énfasis en esto de la comunicación, ¿no? De hecho, hay un tuit tuyo ahí que decía la política es comunicación, la comunicación es política o viceversa. Si viniese el expresidente Macri y te dijese, mira, Paola, ¿en qué me equivoqué en términos comunicacionales, en mi gestión? Si se pueden tirar algunas líneas así de conclusiones ya con el diario del lunes, digamos, con el resultado puesto, ¿qué le dirías? Bueno, justamente en relación a esa frase que publiqué en el Twitter tiene que ver la respuesta a tu pregunta. No hay equivocaciones en comunicación puntualmente. Hay equivocaciones políticas que se traducen luego en comunicación política, porque están íntimamente relacionadas. La comunicación, de acuerdo a cómo la ve la academia, por decirlo de alguna forma, no tiene que ver solamente con la publicidad de los actos de gobierno. Muchas veces la comunicación gubernamental se confunde con publicidad de actos de gobierno o con prensa, ¿no? De hecho, la mayoría de los gobernantes utilizan las redes sociales, que el expresidente Macri las utilizó de manera muy abundante y puso mucho presupuesto en el manejo de las redes sociales, como ventanillas o como simples cartelería de la vía pública, cuando en realidad son más instrumentos de interacción. Claro. La comunicación política no es solamente la cartelería en la vía pública o la publicidad de la obra pública o de las políticas públicas en la prensa gráfica o en la prensa televisiva. La comunicación política tiene que ver con la construcción de lo que antes se llamaba un relato y de lo que algunos autores llaman mito de gobierno. Es la construcción de una narrativa discursiva que de alguna manera identifica el gobierno por su postura ideológica, por su postura política, por su postura cultural, informativa, muestra de alguna manera la impronta que ese gobierno quiere dejar como el legado a la sociedad en un momento determinado, ¿sí? Y está condicionado fuertemente por los climas de opinión, pero también por los climas de época. Hay dirigentes, hay líderes que se ponen por delante de ese clima de época y conducen y son de alguna manera una luz en ese camino, y hay otros dirigentes que por el contrario lo que hacen es seguir un clima de opinión, que son opiniones imperantes en momentos muy reducidos, digamos, no tienen mayor significancia. Puede haber opiniones operantes concurrentes en un determinado momento. Bueno, me parece que de alguna manera cuando hay un error de comunicación hay por detrás también un error político, un error de construcción de esa narrativa discursiva, de construcción de política, de construcción de mito de gobierno, de alguna manera. Claro. Paola, veía la imagen de la vicepresidenta Cristina Kirchner, que es tanto positiva como negativa. Hay alrededor de un 45% que considera en ella una imagen positiva y el mismo porcentaje negativa. ¿Esto cómo le juega al presidente de la Nación? ¿Cómo vieron moverse la imagen de la vicepresidenta? La vicepresidenta ha tenido históricamente, desde que dejó el gobierno en 2015, y desde un poquito antes también, mayor imagen negativa que positiva. Cuando comenzó la campaña electoral del año pasado, esa imagen empezó a emparejarse, hasta que llegó a un punto en el cual superó por muy poquitos puntos la imagen positiva de la negativa. Claro. Hoy parece que se hubiera estabilizado esa imagen en este balance un poco incómodo, por cierto, porque es
una situación en la cual vemos que hay una división muy fuerte en torno a la imagen de Cristina. Digo, la población argentina, la mitad, de alguna forma parece quererla y la otra mitad parece odiarla, ¿no? Así es. Pero yo creo que no tiene un significado político muy importante en la gestión de gobierno de Alberto Fernández, porque Alberto Fernández tiene una imagen positiva muy fuerte. Claro. Y en la consideración pública no vemos índices de que se piense que la que gobierna es Cristina y en defecto de Alberto Fernández. Claro. Muy por el contrario. La apreciación que se tiene es que realmente Alberto Fernández es el presidente y que está conduciendo el país, que está en total control de las políticas públicas, que está en total control del arco político, y de alguna manera en ese sentido hay un éxito comunicacional, porque se percibe que es el presidente quien está logrando esa necesaria unidad hacia adentro del frente de todos, pero que además está gestionando consensos hacia afuera. Claro, tal cual. Tengamos en cuenta que la Argentina ha quedado dividida en un país bicoalicional. Digamos, estamos ya no divididas en dos grandes partidos como el peronismo y el radicalismo, que a lo que estábamos acostumbrados hace ya varios años, sino que hoy estamos en una coalición, divididos entre una coalición Cambiemos y una coalición Frente de Todos. Claro, bien. Esa bicoalicionalidad lo que implica es que el presidente de la nación requiere la suficiente legitimidad, fortaleza, consenso, como querramos llamar, apoyo de los argentinos para poder gestionar esos disensos que se van a comenzar a presentar hacia adentro de su coalición y dentro de la coalición opositora, porque claramente es un momento en el que la implementación de políticas públicas de corte muy duro requiere de la gestión de esos consensos. Claro. ¿No? Bien. Y entonces, bueno, esa es la tarea a la que se ha abocado Alberto Fernández. Creo yo que con esta impronta de poder transmitir a la población que lo está haciendo enteramente, que está liderando este proceso. Paola, la última, indagaron en prácticas familiares, como a dónde compra la familia su compra mensual o quincenal, de acuerdo a superficies comerciales, de acuerdo a si habían ido a vacacionar ya o no, si pensaban viajar. Un poco esto les da el termómetro de cómo las economías familiares están hoy y cómo se proyectan a un año. Sí, eso, y además también, bueno, para contarles a quienes no lo hayan visto, el número de argentinos que manifiesta no haberse ido ni tener pensado irse de vacaciones en corto plazo, sí, es de casi el 60%. Sí. Mientras que la otra categoría, también muy baja, de personas que van a vacacionar dentro del país, y prácticamente inexistente o muy baja el rango de personas que van a vacacionar fuera del país. Pero en relación a eso también encontramos que digamos el mayor peso que está soportando el argentino también es en el tema de inflación. Recién cuando hablábamos de los principales problemas que aquejan a los argentinos, hablábamos de un tercer lugar para la pobreza, pero en primer lugar está la inflación. Así es. Y también medimos las medidas que ha tomado el presidente Alberto Fernández, las primeras medidas en este primer mes. Hay una valoración alta con respecto a las medidas que tienen que ver con el congelamiento de tarifas, con precios cuidados. Así es. Con el bono que otorgan a las jubilaciones mínimas, pero hay una menor
consideración, por supuesto, en torno a las medidas que tienen que ver con el congelamiento de las jubilaciones por 180 días, el impuesto a la compra de dólares, el aumento de las retenciones de campo, claro, ¿no? Esas son medidas impopulares que de alguna manera son las que yo me refería que el presidente tiene que generar mayores consensos para poder llevarlas adelante, y ahí es donde la comunicación ha tenido algún que otro traspié, la comunicación de gobierno del presidente Fernández. Bien, bien. Pero sí, es cierto, las principales preocupaciones de los argentinos tienen que ver con dónde realizar sus compras que les resulten más baratas, dónde irse de vacaciones, cómo les impacta la inflación, por ejemplo, en su economía familiar. En su economía familiar mensual, la credibilidad que tienen con respecto a las medidas de gobierno, digo, son todos temas que impactan. También hemos medido cuestiones relacionadas con la consideración de los argentinos sobre el aumento de los impuestos. Bueno, hay un material bastante extenso que todavía estamos procesando en esta encuesta. Bueno, muy bien. Paola Suban, te agradecemos mucho este contacto y bueno, por aclararnos un poco estos números que están clarísimos en el informe, pero queríamos difundirlos de parte de ustedes.